Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos.
Ven hermano y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que el Señor está ya próximo, muy cercano a nosotros. Le pedimos que venga verdaderamente con su gloria, que nazca nuestro pesebre, es decir, en nuestro corazón, en nuestra vida, y sobre todo que nos transforme con su propuesta de salvación. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante Dios. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que el nacimiento de tu Hijo nos libre de la antigua esclavitud del pecado y nos ayude a vivir como hombres nuevos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días,
oráculo del Señor, en que ya no se dirá, por la vida del Señor, que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor, que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado, para que habiten en su propio suelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia. Que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al Rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia. Porque Él librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre, y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso, y que su gloria llene toda la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos caminando hacia el tiempo ya de plenitud, después de estas 3 semanas ya transcurridas, en que el Señor nos presenta siempre la alegría de la cercanía de su venida. Dios es el que se encarna, Dios es el que renuncia a su condición divina y entra a nuestra historia, queridos hermanos. Qué lindo que es esto, ¿verdad?
reconocernos en este camino del Señor. Y así es que hemos escuchado toda esta historia tan linda que se presenta, porque es historia de salvación, en la primera lectura del profeta Jeremías. Nosotros sabemos que el mismo nombre, Jeremías, Yarahya, Yahvé, que reconstruye, quiere decir Yahvé que levanta. Hasta podemos compararlo con esa frase tan hermosa que Francisco de Asís también escucha del Señor cuando le dice: reconstruye mi iglesia, reconstruye mi comunidad, reconstruye mi familia, reconstruye al hombre, reconstruye a la sociedad. Incluso eso nosotros, pero esta es la frase continua que durante toda la historia se repite una y otra vez. También nuestros obispos del Paraguay, en 1970, durante ese tiempo, en esa década en que vivíamos dificultades tan fuertes, ¿verdad?, dentro de nuestra nación, ellos decían reconstruir el tejido moral de la nación. Qué linda esta frase, ¿verdad? Una frase inspirada. Es lo mismo que prácticamente está diciendo hace 2600 años el profeta Jeremías, o hace 2600 años que reflexiona sobre una situación del pueblo y dice, bueno, Yahvé, por favor, él se está refiriendo a Israel, gente, se está refiriendo a Israel, es decir, al pueblo de Israel. Nosotros no podemos dividir aquí como muchas veces las personas quieren hacer, ¿verdad?, el aspecto religioso. Dicen, no, peñimonguetá las cosas de Dios, como si fuese a hablar a Dios y mirar a los angelitos, mirar al cielo. No, mirar a Dios, rezar a Dios quiere decir mirar tu historia, mirar al hombre. Dios se manifiesta en el hombre. Es decir, que si yo le estoy robando al pueblo, le estoy robando a la gente, le estoy robando a las personas la salud, la educación, las posibilidades de vivir dignamente, entonces, como dice Mateo 25, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Es decir, y hoy, con esta lectura del profeta Jeremías, nos vuelve a tocar el corazón y nos vuelve a llamar a una conversión. La historia es una historia cíclica, se repite casi siempre, tal vez con diversas circunstancias, pero la historia se vuelve a repetir. El corazón del hombre, el corazón humano, nuestro corazón, que vuelve a repetir lo que ya sucedió hace 2600 años. Siempre hay personas inescrupulosas que lastimosamente nos olvidamos de Dios. Que venían de Yara, y peor todavía, ¿verdad?, porque estamos al frente de una comunidad normalmente. ¿Cuántos padres que abandonan a sus hijos? ¿Cuántos padres que abandonan verdaderamente esa educación, ese acompañamiento, ese transmitir valores esenciales para su familia, ¿verdad? Porque vamos detrás de cosas superficiales, detrás de cosas que no son elementales y fundamentales para que el hombre crezca, para que el hombre se forme, para que seamos felices en síntesis, ¿verdad? Por eso estamos celebrando nosotros en este tiempo de preparación, el tiempo de Adviento, lo que está por venir. Pero en la tercera semana ya estamos hablando de una alegría, porque es el Espíritu, decíamos, la fuerza de Dios que nos unge, que nos llama, que nos envía para que podamos hacer el bien. Aupeana ya llega cuana, upeana ya de ya esa peana ya bueno ya de yara, hay cuaman va para la yeruriase, pero peana ya de ella ya venían me lleva en el corazón y en el centro de nuestra vida y de nuestro pensar, porque si no nunca ya como hay venían de yara o yerurea y nañande. Entonces, queridos hermanos, fíjense que esto es elemental y fundamental, ¿verdad? Al hacer nuestro camino, al ponernos en este camino, en este tiempo de Adviento, tercera semana, que de cierta manera nosotros estamos mirando desde una óptica de la alegría, del gaudete. ¿Pero por qué? Y porque justamente nosotros, dice aquí el profeta Jeremías, suscitaré, dice, para David un germen justo. Suscitaré, ¿verdad? A ver, ¿quién será ese germen justo? Ese germen justo es cada cristiano. Ese germen justo sos vos, soy yo, somos nosotros, es la comunidad. Entonces, ¿verdad?, que suscitaré un germen justo, es el fulano de tal, porque es la presidenta de la República. El germen justo
es el fulano de tal, ministro, o porque no sé qué cosa, o porque es el empresario fulano. No. Umía y Catuay. Y ojalá, ¿verdad?, que sean personas abiertas verdaderamente a esta gracia de Dios que nos pide a gritos y a voces coyirureñan de ego angayema. Diga, o sea, ¿cómo es que podemos hacer ciertos discursos, pero así grandilocuentes, y guau, que no nos damos cuenta en la pobreza en que estamos inmersos? Eso es una bofetada, ¿verdad? No sé, a la misma inteligencia. Eso es demostrar, no sé, que Nayareco y conciencia. Eso a mí me parece por lo menos tan elemental ciertas cosas dentro de nuestro caminar, ¿verdad? De lo que significa la dignidad del hombre, de lo que significa el crecer, de lo que significa el comprometernos con Dios y con la sociedad, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, vamos a reconstruir, decíamos, Yaraj ya. Entonces nos dice, llegarán los días en que yo suscitaré para David un germen justo. Es la comunidad, es el cristiano. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. Queridos hermanos, cada uno de nosotros entonces estamos llamando a esto. Reinar como reyes. Somos reyes llamados por Dios. Tenemos que ser prudentes, practicar la justicia, el derecho. Y así el país, en este caso dice, Judá estará a salvo e Israel habitará seguro. Nuestra formación, nuestra justicia, nuestro deseo de caminar con la dignidad, la mirada siempre hacia adelante. Anila ya tiririta y pemboisa lleva anila ñaña caintita y siempre porque indica tú ya hubi peñaneresa mañana un buribona. Eso no nos deja crecer, queridos hermanos. Lo que nos hace crecer verdaderamente es el encuentro personal con el Señor, que nos hace mirar hacia la dignidad del hombre. Y ya, volver a reconstruir, volver a levantar nuestra nación, volver a levantar nuestra familia y sobre todo nuestro corazón y nuestra vida. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, ven Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Por la Santa Iglesia, para que fiel al mandato de Cristo siga celebrando la Eucaristía con fe y reverencia. Oremos. Ven, Señor, no tardes. Por el Papa Francisco, por los obispos, presbíteros y diáconos, para que sean fieles anunciadores de la salvación que Cristo trajo al mundo. Oremos. Ven, Señor, no tardes. Por nuestros gobernantes, para que sean iluminados por el Espíritu de Dios, erradiquen de una vez por todas la corrupción que produce tanto daño a nuestro país. Oremos. Ven, Señor, no tardes. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré.
ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto que doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te suplicamos, Padre, que nuestra ofrenda sacramental nos haga agradables a ti, para que podamos participar de la eternidad de tu Hijo, quien con su muerte venció nuestra muerte. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber. Cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de tu reino. Por eso, mientras aguardamos su último día y su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo. Mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, después de haber cenado, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, querida familia, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que nos devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y de amor con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia. Entonces, en la creación nueva, liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. De amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Ayúdanos, Señor, a recibir en la Iglesia el don de tu misericordia y a prepararnos debidamente para celebrar la llegada de nuestro Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias al Y que Señor. tengan un hermoso día. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuántas veces siendo niño te recé, con tus besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti.
tantas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Tú lo tuviste más cerca que nadie, llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. María, llévame más cerca de Jesús. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar
junto al Señor, estar cerca tuyo. Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Parecía un día más, ya tendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor, con un saludo peculiar
ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el
pasos.